Hermanos, la palabra del Señor de esta noche, hermanos, Brothers and sisters, the word of God tonight es una de esos privilegios que Dios nos da, porque es un privilegio poder ir al Salmo 23 y poder predicar acerca del Salmo is one of 23. the privileges that God gives us when we go to Psalm 23 and be able to preach from it. Me emociona nomás de saber que ese es el tema de hoy. I'm so hyped about this being the topic tonight. Hemos estado tratando de hacer algunos ajustes con la cuestión de la traducción, We were doing some tasks regarding translation in the pero other services, técnicamente todavía no estamos ahí donde quisiéramos estar. and we're not there technically where we would like to head eventually. Pero hemos tratado de hacerlo con el fin de mejorar nuestro sistema y ver cómo funciona en otras cosas que hemos hecho. We're actually seeking ways to improve of what we've done before. Okay. Y a mí no me da temor o miedo cambiar o quitar o poner o cortar o tirar o hacer de nuevo I'm porque never creo afraid of changing and taking and cutting and throwing because I believe que Dios está atrás de eso. that God is behind this. Él nos quiere incomodar He wants to make us uncomfortable. para que busquemos más de Él So we seek a little bit more y of para Him. que le busquemos en espíritu y en verdad. That we seek Him in spirit and truth. Así es que hoy vamos a tener como otros domingos anteriores toda la predicación así como lo hacemos So siempre. this Sunday we're going back like we used to have other Sundays Así es before. que si usted quiere simultaneous. escuchar solamente el inglés, So if you want to listen only to the English, si quiere escuchar el español, or you want to listen only to the Spanish, si quiere escuchar portugués, if you want to listen to Portuguese, you amén, can come and Renato, interpret, brother. amén. Es un buen intérprete It's a también good para interpreter portugués. also for Portuguese. Abra su Biblia en el Salmo Open 23. your Bibles in Psalm 23. Sí. Tenemos exactamente una hora para que We le pueda have an predicar, hour to para no ir finish corriendo. preaching, so I'm not going to run. Okay. Salmo 23. Psalm 23. ¿Cuántos saben el Salmo How many 23 de of you know by memoria? heart? De memoria, de Know it by memoria. heart. Gloria a Dios. Salmo Praise God. 23, a la mitad. Half of us, or half of the psalm. 23 y medio, dice. 23 and a half, or half of 23. Voy a leerlo y luego oramos y luego vamos a la I'm going to palabra. read it, then we pray and we go to the word. Jehová es mi pastor, The Lord is my shepherd. nada me I faltará. shall not be in want. En lugares de delicados pastos He makes me lie down in green pastures. me hará descansar. He leads me Junto a aguas de reposo me pastoreará. beside quiet waters. Confortará mi alma. He restores my soul. Me guiará por sendas de justicia por amor de su He nombre. guides me in paths of righteousness for his name's sake. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Even though I walk through the valley of shadow of death, no temeré mal alguno, I will fear no evil, porque tú estarás conmigo. for you are with me. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Your rod and your staff, they comfort me. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Unges mi cabeza con aceite. You anoint my head with oil. Mi copa está My rebosando. cup overflows. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, Y en la casa de Jehová and I will dwell in the house moraré of the por Lord largos días. forever. Si usted no lo sabe de memoria, le invito, haga el esfuerzo, apúntelo, recórtelo, no lo recorte la Biblia, póngalo en If una you parte que lo tenga y lo esté repitiendo y still repitiendo y repitiendo y Haven't memorized repitiendo. it, I invite you to read it, cut it. Well, don't cut it from the Bible. Porque yo and then espero repeat que it. después de hoy usted diga el valor tan grande que tiene un salmo como el Salmo 23. And I hope that after today you value how much this psalm has. Oremos. Let's pray. Padre, bendice esta tarde, Señor. Father, bless this evening. Que la meditación de nuestro That the corazón meditation of our hearts sea de acuerdo a tu be voluntad. according to your will. Y que una nueva revelación de tu And palabra a new, fresh revelation of your word nos refresque, refresh us, nos renueve, renew nos us, restaure, Señor, restore us para la gloria de tu nombre. for your glory. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Hay dos pasajes en la Escritura que son de los que más se recuerdan o más se leen o más hemos oído. There's two passages in the scripture that are most well known or remembered or heard more of. Una es el Padre Nuestro. One is the Lord's Prayer. ¿Cuántos saben el How Padre many of you know Nuestro? the Lord's Prayer The by Lord's heart? Prayer. Ese es uno de los que siempre estamos de alguna manera constantemente escuchando, Those are one no solamente en la iglesia, That we constantly listening not only in church, en las películas. movies. No les cuesta a los de Hollywood de repente poner en la película a alguien que está leyendo el All Padre of a Nuestro, sudden, orando el Padre Nuestro. people in Hollywood, you hear somebody reading or quoting.
Para Hollywood es casi parte ya de la cultura de los Estados Unidos tener el Padre Nuestro en alguna de esas películas, Hollywood- especialmente en un funeral. Part of the culture would have the saying of this psalm in a funeral, for example. Pero hay otro pasaje que es el Salmo 23, que es bastante conocido, uno de los más conocidos en el mundo. In another passage is Psalm 23, one of the most well-known in the world too. Mire, cuando yo crecí sin conocer la Biblia en general, conocía de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. When I grew up, I didn't know about God. I knew about God, Father, and Son, and Holy Spirit, not the Bible. Pero a mi mamá le gustaba mucho ver las películas americanas en México ya traducidas. Mom would love to watch U.S. Movies with captions. En aquellos años, ya During estoy hablando, those years, ustedes pueden hacer así, en You aquellos can know años, the- long time ago. la televisión empezaba a las 12 del día. TV would start at 12 noon, remember? Y cuando prendía usted su And televisor, you would turn on that TV, y todavía no eran las 12, and it wasn't 12 yet. solamente se veían unas rayitas de You would see colores, some lines. y ahí estaba uno esperando que dieran las 12 And para que waiting arrancara la programación de la until televisión. 12 would come so that the TV would, A las programming. 12 empezaba en México con el himno nacional, Well, in Mexico, they started with the national anthem. y ya todos empezábamos a oírlo, y And decía, ya va a everybody listened, empezar. oh, TV's about to start. Empezaba la programación a las 12 All del the día. programming at 12. Y bueno, no le voy a dar toda la programación porque And pues I remember all no of que it, la of viera course. toda, Not that I pero watched TV all day, casi toda. but a lot of it. Pero justo después de comer, But exactly after eating, ya después de haber regresado de la escuela primaria, íbamos After a la casa, coming cerramos back la from tele, the elementary comíamos, school, veíamos la tele, come back, ate, and turn on the TV. y eran las películas de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde pasaban And esas there were películas en movies Monterrey. at 2 p.m. in Monterrey. Y empezaban las películas americanas traducidas en español. And so the subtitled American films. Y las grandes artistas del tiempo de las películas de oro And then the salían ahí golden de age Hollywood Stars en español. would come out and they would be speaking Mamá era Spanish. amante de ese tipo de películas, Oh, my mom así que se loved sabía todos los artistas. Those movies, she knew the names Y of ya all cuando the nos vinimos movie para acá, stars. para los Estados And Unidos, when we came to United mamá decía, States, ese es fulano de tal, she es said, fulano de tal. Y yo decía, he's mamá, ¿qué so-and-so, onda? she- Usted sabe más que yo. is Dijo, pues so-and-so. es que I said, todas me las sé, mijo, todas. Mom, you know everything. Toda la vida viendo las movies He esas. said, I watched them all my life. Pero había algo interesante en esas movies que nos llamaba la But atención. there was something interesting in the movies that caught our Las attention. películas vaqueras. You know, the westerns? ¿Ah? Las películas vaqueras tenían algo muy interesante. Those westerns had something very interesting. Entre las carretas y los que iban en caballo And y you see cruzando the en los wagons, montes, and then y crossing el the ataque de los fields, indios. and then the Native Americans Y attacking. tristemente los indios eran americanos pintados, todas para que dijeran que Unfortunately, eran those indios, who pero played eran the Native blancos. Americans were not Native Americans. They would put Pero entre makeup. ellos siempre había un pastor. But among them, there was always a pastor. Siempre traían un pastor a la mano. They always had a pastor nearby. Era el pastor de bolsillo. He was the pocket-sized pastor. Siempre andaba un pastor entre In ellos. other words, he was always among Usted no sabía que era el pastor them. You didn't know he was hasta a que pastor llegaba en la película el día domingo. until Sunday would come. Porque todos los días usted veía a todos los cowboys, So you would see su all the sombrero, cowboys with their hats, su pistola, their guns, y ahí andaba el pastor con and ellos. the pastor had his Y guns cuando too. venían los indios atacaban y también And el then pastor when the se tiraba. enemies would be Pa, pa, attacked, they pa, would pa, shoot pa. and do everything. Pero el día domingo sacaba su But Biblia on Sunday, he would get his Bible, y le quitaba el polvo y dust it empezaba off, y se sentaba y and todos he would sit escuchaban. and everybody would listen. Pero cuando llegaba alguien a fallecer, But when somebody would pass away, los pasajes que escuchaba en la televisión en español the scripture passages I heard on TV in Spanish, era el Salmo 23. one of them was Psalm 23. El Salmo 23. Psalm 23. Que ahora que pienso, digo, si yo ya escuchaba la Biblia desde antes, pero no me daba cuenta. And then I think, yeah, I used to listen to the Bible, but I didn't even realize it. Porque como era parte de la película, Since it was part of the movie, yo pensaba que también estaban actuando eso. I thought they were just acting things up or it was script. Pero el Salmo 23 ha sido un salmo que se ha usado muchas veces en funerales. But Psalm 23 has been used for a long time in funerals. Y yo no digo que no sea correcto, yo creo que es muy propio, lo hemos usado y tenemos que seguirlo usando por las palabras And que I'm dice. not saying, dissing it off that it's not correct. We use it and we can continue to use it. Pero en esta tarde yo quiero hablarles de lo que significaba el Salmo 23 para el que lo escribió, para David. But today I want to speak to you what Psalm 23 meant for the writer, for David.
Porque una cosa es lo que significa para nosotros One thing is what it means to us. en nuestra propia experiencia y con las cosas que hemos pasado. In the line of our own experience. Y otra cosa es para lo que significa para el que lo escribió, And a different thing is for the writer's en el experience. tiempo y en el contexto en que fue escrito. In the time and the context it was written. Y quiero empezar diciéndole, cuando David empezó diciendo, Jehová es mi pastor y nada me hace falta o nada me faltará. When David starts by saying, the Lord is my shepherd, I will not lead or want anything else. Quiere decirle, hermanos, It means David sabía lo que estaba diciendo David knew what he was talking about. basado en su propia experiencia, Based upon his own experience. porque él había sido pastor de ovejas, Because he had been a shepherd himself. conocía el negocio, He knew the task, the vivía business. entre las ovejas, He lived among the sheep. olía ovejas, He smelled like a sheep. olía oveja también él, You know, he stank like sheep and he could smell se it too. confundía entre ellas. He could Esa hide era and su be vida confused. That was his life por muchos años. for many years. En la familia donde él creció, His family en las orillas de Belén, lived on the outskirts of Bethlehem. su familia, esa era una de las profesiones a las que se So one of dedicaba. the professions of this family was shepherding. De hecho, en el área de Belén, cerca de Jerusalén, And close to the area of Bethlehem, in the area of en Jerusalem, las montañas de Judea, in the mountains of Judea, muchos de los hombres que vivían en esos lugares eran pastores de ovejas. many of the men that lived in their area, they lived as shepherds. Así es que David no era diferente de los demás porque se dedicaban a lo mismo. So in that sense, David was no different. Así es que cuando David era un pequeño, So even from childhood, veía a David sus hermanos mayores will look at his older brothers que ellos cuidaban las who ovejas were watching over the sheep hasta que un día le tocó a él. until it was his turn. Ahora es el turno de David. It's David's turn. Ahora es David quien saca a las ovejas a pastar y a cuidarlas en el desierto de David Judea. has to take the sheep and then has to take them to places to feed and to rest in the wilderness. En mi caso, como éramos una familia grande, In my cases, we were a large family. mis hermanos mayores eran los que enviaban a comprar cosas a la tienda. The elder brothers would send me siblings to buy things at the store. Y cada vez que uno de ellos se graduaba o se casaba o se iba o ya era muy grande, mandaban al que seguía. So in other words, if the oldest one kind of got married or graduated, ¿Le then pasó a the usted? following would have to be ¿Le to pasó a take usted? that No, task. I ¿verdad? don't ¿Así? know if it's happening in your family. Entonces, era como que cuando ya decía, mamá, ahora te toca a ti, ahora tú vas a ir a la tienda. Now mom would say, Ah, it's your ya turn. te sentías You go como to que, the store. como una graduación. Oh, you felt like porque, graduating. porque ahora confiaban, o al menos trataban, But de, now de hacer algo por ti porque tú eras ahora They responsable. try to más o be menos. respectable for you or trust Y you yo because you're esperaba ese día. responsible. And I waited Yo for esperaba that el day, día en que me tocara a mí ir a la tienda. for my turn to go to the store. Porque aquí entre nos, Because between you and no I, se lo digan a nadie, don't ojalá tell de los de anybody else, Facebook no anden con el don't chisme. pay attention in Facebook. Yo veía que mis hermanos que iban a la tienda de la esquina I would see my siblings going to the corner store. traían la lista que mamá les pedía Of course, they had the list of y siempre groceries traían algo mom por had, ahí escondido, but así they will always clavadito. hide a little something for them. No, usted no lo hizo, I know mis you didn't hermanos do lo it, hicieron. my siblings did Y it. decía, y eso, dijo, no le digas, es que Don't tell 'em. le dije que también mamá quería I eso also y que told lo them Mama apuntara en la wanted cuenta, that porque and nosotros ahí to write era it de down in the apuntar. credit, you know, because they were credit. Pero by órale, credit. nomás no digas y me daba Don't tantito tell 'em así and como then para they would give que me a bite. me hiciera cómplice, And I was an accomplice para que ya no le dijera nada a mamá. for mom not to know. Pero yo veía que él se comía la mayoría de lo que compraba, de lo que agarraba de la tienda. And I would see that he would eat most of the stuff he would stash for En himself. aquellos años eran los gancitos. During that time, there were some kind of Háganle así. sweet rolls, Hacia, aquí todavía los like venden, little hermano, no se Debbie's hagan. kind of stuff, okay? Ya They're no not están as buenos. good, she said. Pero bien freeze 'em. fríos en el You refrigerador. freeze them, and you eat them frozen. Entonces llegó el día en que mi madre me envió a mí. So the day come when my mom sent me. Y eso era bonito. And it was nice Sentirte que eras el que seguías. to feel like you were the following one. Que you habían know, puesto the ahora next. una responsabilidad They had sobre ti. bestowed this responsibility upon you. Ya eras todo un niño de 8 años. You were a good old strapping 8-year-old Responsable. boy.
responsible. Y podíamos salir sin que nadie nos cuidara hasta la esquina de And la we calle. could go without supervision to the corner of the street. Pero piense que estábamos en Monterrey, y But think Monterrey about es una ciudad medio It was no tan fácil Monterrey, y pues and it pasaban wasn't ciertas easy. cosas ahí. Es que ya era So, un logro. It was like an accomplishment, a milestone. Entonces pienso en David. Then I think about David. David esperó el turno He waited for his turn. y llegó su turno. His turn came. Y le tocó que lo enviaran a cuidar las ovejas. They sent him to watch over the sheep. Y tenía un sentido muy grande de And he had a responsabilidad. very great sense of responsibility. Estos animales These animals eran de la familia. belonged to the family. Esos animales les habían costado This a sus flock padres, Was a expensive. sus hermanos, It cost el their cuidarlos y parents and reproducirlos. siblings and watching them, make sure they will reproduce. Ellos vivían de eso. They live from this. Así es que no era cualquier cosa que lo enviaran a cuidarlas. It wasn't a simple task to go and watch over them. El ir con las ovejas a los desiertos de Judea, con esas To go ovejas, to the wilderness of Judea with this sheep era was peligroso. dangerous. Noches se pasaban ellos durmiendo They would junto con las spend ovejas allá en el nights desierto. sleeping with the sheep in the No, wilderness. no regresaban a Belén, In other se words, they quedaban wouldn't return there afuera. same night. They would spend the night in the outdoors. Pasaban noches, vigilias completas Complete cuidando las nights ovejas. watching over the flock. Un niño de 10, de 12, 14 10, años con toda esa 12, responsabilidad. 14-year-old with all these responsibilities. Quiero leerles algo que mismo David cuenta de su trabajo como pastor. And I'm going to read you something that David tells about his work as a shepherd. En Primera de Samuel, First capítulo Samuel, 17. chapter 17. Primera de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Versos 32 al Verse 37. 32, 37. Primera de Samuel 1 17, Samuel 32 al 17, 37. 32 to 37. Ahora David está delante de Saúl. So David is before Saul. Lo enviaron, su padre lo envió a His father llevarle comida a sus hermanos, Sent him to bring food to his siblings. que ahora son parte del ejército de Saúl. And his brothers now belong to King Saul's army. Y cuando David llega con Saúl y su ejército, And so when David arrives to Saul, where Saul is in his army, se da cuenta que hay un hombre de aquel lado del pueblo enemigo que se llama Goliat. and he finds out there's a man on the enemy's side, and his name is Goliath. Y por 40 días y 40 noches ha estado retando al pueblo de Israel. And so for 40 days and 40 nights, he's been challenging the people of Israel. I'm sorry. Challenging. Amen. Challenging. Amen. Y de esa manera, And in that David way, llega a ese campo. David arrives to that place. Dice, ¿cómo es posible que no haya una sola persona que se atreva a ir en contra de ese gigante? And he says, isn't it isn't possible that nobody would step up and come against it, Goliath. Y todos se le quedan viendo, un joven And so un everybody's joven, looking un at chamaco, un teenager, joven. que ve eso como algo que se puede lograr, lo que todo el ejército decía, este hombre nos va a matar. He sees there is a fix to this, and when everybody else is thinking, oh, that guy is going to kill us. Entonces Saúl lo manda a llamar y dice, ¿a poco tú crees que vas a poder con ese gigante? So Saul calls him and says, you think you can beat that giant? Y eso es lo que dice And David. this is what David says. Y dijo David a Saúl, David said to Saul, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. let no one lose heart on account of this Philistine. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Your servant will go and fight him. Dijo Saúl a David, Saul replied, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, you are not able to go against that Philistine and fight him. porque tú eres muchacho. You're only a boy. Y él es un hombre de guerra desde su And juventud. he has been a fighting man from his youth. David respondió a Saúl, But David said to Saul, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. your servant has been keeping his father's sheep. Y cuando venía un león When a lion or bear would come o un oso y tomaba algún cordero de la manada, and carried off a sheep from the flock, salía yo tras él I went up, y lo hería struck y it, lo libraba de su boca. and rescued the sheep from his mouth. Y si se levantaba contra mí, When he turned on me, yo le echaba mano de la quijada I seized it by its hair, y lo hería y lo mataba. struck it and killed it. Fuese león, fuese oso,
tu siervo, lo mataba. Your servant has killed both the lion and the bear. Y este filisteo incircunciso This uncircumcised Philistine será como uno de ellos, will be like one of them, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, because he has defied the enemies of the living God. añadió David. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, The Lord who has delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear y también me librará de la mano de este filisteo. will deliver me from the hand of this Philistine. Dijo Saúl a David, Saul said to David, ve y Jehová esté contigo. go and the Lord be with you. Este pastor no era cualquier pastor. This wasn't just a wimpy shepherd we're talking about. Cuando Saúl lo vio, le dijo, eres un muchacho, tú no eres un hombre de guerra. When Saul saw him, he said, just a boy, you're not a man of war. Y entonces David le cuenta su historia. So David tells him his story. Él ve al enemigo So he sees the enemy que quiere venir a quitarle sus ovejas. that wants to come and steal his sheep. Y David como pastor dice, me les tiraba encima, hermano. So David as a shepherd said, I will just jump on them. Se querían ir con la oveja y los correteaba y me les tiraba encima del león Take the sheep and I would jump over the y del lion oso and the bear. y se los arrancaba porque esa oveja es And I nuestra. will get that sheep back because Y that's si el our león sheep. se me venía encima And if the lion will o dare el to oso come, se me venía or the encima, bear would pues me le attack iba me, encima I would también. attack him as Y lo well. agarraba de la quijada y lo And I would take rompía him en from dos. the jaw and I will break it. Porque nadie va a hacer eso con las ovejas de mi padre. How dare them do that with the sheep of my father? Ese es David. That's David. Ese es el pastor que está That's dentro the de él. shepherd Esa es la inside imagen que él of tiene him. de lo que es ser un buen pastor. And that's the image of what he says of being a true pastor. Un pastor que da shepherd su vida por that sus lays ovejas. down for his sheep. Por eso cuando él está ya ahora de rey So when he now becomes a king y ve que sus enemigos están alrededor de and él he sees his enemies surrounding y sabe him, que quieren acabar con él, and he knows they want to kill him. eso es lo que él dice en el Salmo This 23. is what he's referring to in Psalm 23. Yo no tengo miedo I'm not afraid. porque yo sé que él es mi I know pastor. he is my Él va a shepherd. pelear por He mí. will fight for me. Él se va a ir en contra de mis He's gonna enemigos. come against my Él los va a enemies. destrozar con He's gonna sus manos destroy porque Él es el them buen with his pastor. Because God is my shepherd. Él es el buen He pastor. is the good shepherd. Nada me va a hacer falta. I will not lack. Él of va a anything. pelear por mí la He will batalla. fight for me. Él es el buen pastor. He is the good shepherd. A veces tenemos la imagen errada, hermanos, de quién es nuestro Dios. At times we have the wrong image of who our Y God pensamos is. que cuando los problemas se nos vienen encima, And when we think that we are, Dios va y se esconde por acá o por atrás esperando a ver qué sucede con el enemigo. We'll hide from the enemy and just Pero Él keep es nuestro see. pastor. But he is our Cuando el shepherd. enemigo se acerca hacia ti, When the enemy comes el against Señor you, se pone en medio y dice, tú no Lord puedes tocarlo stands porque ese me in the gap pertenece and a say, you mí. cannot touch him because he belongs to Y si me. trata de hacerle daño, And if you try to harm el him, pastor mismo va en contra y se le tira encima y lo destroza porque Él es el buen and pastor. destroys him because he is the good Nada nos puede hacer falta shepherd. We cannot porque ese lack es el Dios que nosotros anything. hemos But creído. this is the God in whom we El have Dios que believed. pelea por The God that nosotros. fights for us. El profeta The decía, prophet said, de Sión va a rugir el león de the Judá. Lion of Judah will roar from Zion. Esa es la imagen que tiene David cuando habla de que Él es su And pastor. that's the image that David has. Dios when he no es thinks un Dios God is débil. his shepherd. Dios no es como tú y como He's yo. not, God is not wimpy No está a like you nuestro and I. tamaño. He's not our own No está al height. tamaño de Satanás. He's not Satan's height. El Dios Todopoderoso es el creador del cielo y de la Mighty God, tierra. creator of heaven and Y earth. todo lo que venga en contra de ti, So hermano, whatever comes se la va a ver against con you Él. has to deal with Porque Él him es nuestro first, pastor. because he Y is our nada nos shepherd, podrá hacer and we falta. will not lack ¿Cuántos a thing? dicen amén How a many of eso, you hermanos? agree? Él es nuestro pastor. He is our shepherd. Nada me va a hacer We falta. won't need anything else. Qué confianza tenían las ovejas, Oh, que how estaban al cuidado de comfortable were David. the sheep when David was around. porque sabían que su pastor iba a They pelear knew por their ellos. shepherd was going to fight for them. Los iba a llevar a lugares He de was gonna delicados take them pastos. to places Los haría descansar rest, en aguas de close to reposo. waters. David green está en las pastures. montañas de Judea.
David is in the mountains of Judea. No está en un valle, He's not in a valley. no está todo aquello verde, alto, You don't see just a como lot los of grass pastos and que a high veces nos grasses, acostumbran a you know, ver. like we used to see here. Está en las montañas de He's in the Judea. mountains. Las montañas de Judea, si usted las busca, Judea, se ven Judah's secas, mountains look dry. se ven a color tierra. You can just see soil. Así es que cuando dice que los saca a pastar a And los it's when he lugares takes verdes, them to green y usted va por ahí en la pastures. tarde y ve las And you go sierras de outside Judea and y look usted at the dice, mountains of ¿a dónde Judea. los sacaría a Where pastar? would Porque he aquí no take se them? ve Because I cannot nada. see it. I can't see a thing. Pero justo ahí en esas montañas de Judea, But there hermanos, in those mountains of el Judea, rocío que caía del monte Hermón, the mountain Hermon's dew. todo ese rocío All caía that sobre los montes de dew upon Judea the mountains of y Judea. remojaba la tierra en las Will mañanas cuando come salía el and sol. wet all the grass where the Y esa sun would come out. combinación de rocío And that combination of y el dew sol and the sun, hacía que empezaran a brotar aquellas pequeñas hierbas there del would be campo, some hermanos. little Y en las plants mañanas, growing. entre 8 de la mañana y 10, So aquello se between veía que 8 empezaba a and 10, you reverdecer. start to see a little bit Las green. mismas montañas que en la tarde se veían The secas, same mountains that look gray en la in the mañana evening estaban verdeando were por aquellas green plantitas que in the empezaban a morning, salir, but the tiny plants, porque el rocío del monte de because the Hermón dew llegaba of sobre Hermon su tierra y mountain las will come acogía, upon las the abrazaba land, y las and they will hacía hug 'em, florecer. and they will make 'em Y esas flourish. pequeños pedacitos de hierba, And those hermanos, tiny plants eran los que David se refiere cuando Grass. sacaba sus ovejas It's what y he las llevaba a referred pastar. when David would Y aquellas take them. ovejas empezaban a comerse a todo And the aquello sheep would verde, start hermano. to eat all the green. Todo lo que era fresco, lo que All era the nuevo, lo fresh, que the es, new. ahí acababa de salir just recién came salidito out, de la just tierra, sprang from the y las earth. ovejas se nutrían de And ahí, then eso, hermano. the sheep would nurture with this. Como el maná en el día, en el Like the desierto, manna in the wilderness. que Dios los sostenía y mandaba God cada mañana el maná sustained sobre and sent el pueblo de every Israel morning y to los the people of alimentaba. Israel and fed them. Y Dios le decía, no guardes para And God said, mañana. don't save over for tomorrow. Mañana te voy a mandar I will más. send you fresh ones tomorrow. Cada día Every day, mandaba su maná. He will send His manna. Esa es la imagen de David cuando dice que Él nos va a llevar a campos donde nos va a tener That's the siempre image alimento. of David when he says He would take us to Es places el where alimento there de would hoy. be nurturing. And Es lo it's que nos today. dio hoy. What He gave El us día de today. mañana Dios va a proveer God porque will Él es provide el buen pastor. tomorrow, for He's the Y el good buen shepherd. pastor siempre And the good cuida shepherd de sus always ovejas. watches over His sheep. A veces estamos preocupados por el día de At mañana. times we're concerned about Estamos tomorrow. preocupados porque el trabajo no sale, Because we don't porque have las enough horas no jobs se or dieron, enough porque el hours. cheque en vez de salir grande The salió así de paycheck kinda pequeño. shrank instead Y of usted piensa, no sé expanded. cómo voy a And hacerle. you say, "I don't Pero know usted how tiene to- que ir I'll al do it." Salmo 23 y recordar las palabras que dice. Go to Psalm 23 and remember the words. En lugares de delicados pastos He will guide me in the me hará paths of descansar. righteousness. Junto a Let me- aguas de reposo leads me beside me quiet pastoreará. waters. David nunca dudó de que Dios iba a suplir sus necesidades. David never said, "Oh, God will supply my needs." Porque si él, siendo un pastor, simplemente un pastor de ovejas, hermano, He was just a simple shepherd. procuraba siempre llevar a sus ovejas y alimentarlas de lo que salía de la tierra, And he would always try to feed him from the best things that would come from the soil. lo que para muchos era escasez. For many people that look at Las scarcity, ovejas se sostenían de eso the sheep were getting nurtured y las by it, alimentaba. and he feed them. David sabía de lo que estaba hablando. So David knew Si what yo he was hago talking. eso If por I las do ovejas, that for my sheep, ¿Cuánto más nuestro Dios, how hermano, much more will I God es capaz de abrir las be ventanas de los able cielos to open the floodgates y of derramar heaven, bendiciones pour sobre nosotros out blessings hasta que upon us sobreabunden? until it overflows? Hasta que sobreabunden. Until Pero a it veces overflows. nuestra fe falla. But sometimes our faith A veces fails. nuestra fe empieza a ser débil. At times it weakens. A veces no vemos lo que viene y decimos nos ponemos nerviosos And at o times nos we can't see asustamos ahead con and el we día get nervous de mañana. about tomorrow. Pero el Señor es nuestro But the pastor. Lord is our shepherd. Nada nos va a hacer We shall falta. not want. Aunque andes en valle de sombra de Even muerte, though I walk through the valley of shadow of death, no temeré mal I will alguno. not fear. No I will fear temeré no mal evil. alguno. Porque tú estarás For you are with me. conmigo.
Yo me imagino a David I escribiendo imagine esto, David writing this. recordando las noches Remember night cuando se times enfrentó a esos when he leones o a los faced the osos lions or the en los bears montes de Judá. in the mountains of Judah. Cuidado con el que se atreva a acercarse a las ovejas de David. You know, watch out those who want to try to touch David's flock. Era un muchacho, He was a young man. No era un hombre de teenager. guerra. He was not a man of war, pero tenía el coraje but he had suficiente enough courage para ir en contra del león to come against the y ir lion sobre las quijadas del and león, go hermano, against the jaws y quitarle la presa and remove the y prey matar al león, and kill the lion. porque nadie se mete con las Because ovejas de nobody David. dares to touch David's sheep. En medio de la oscuridad de la noche, In the midst of the darkness at night, con un ojo medio dormido y el otro medio one despierto, eye siempre asleep and estaba one eye, observando sus open, ovejas. he was still looking after his sheep. ¿Cuánto más Dios, hermano? How much more God himself? Cuando sientes que la vida se está When you feel derrumbando, life is falling apart, cuando piensas que las cosas ya no están and sucediendo, things are not working out anymore, yo te digo, no te I desanimes, tell you, do not get discouraged. porque nuestro Dios For es el buen our pastor. God is the good shepherd. En medio de la oscuridad, en la noche, In the en medio de las midst pruebas que of the te dark enfrentas, nights and en the medio de la trials, enfermedad o del dolor, Sickness and pain, en medio de las cosas más crueles in que the te midst puedan of pasar, the greatest cruelty, Dios sigue siendo cruelty, Dios God still y Él remains sigue God. siendo nuestro And He's pastor still our y shepherd. nada nos va a hacer falta, And we will aún not en medio de esas want pruebas. anything else in the midst of that trials. Hace 2 semanas 2 weeks ago, me hablan del hospital de una they called persona me que from the hospital, a conocíamos. person we met. Dice, pastor, aquí He estoy, said, I'm mi here. esposa está muy My wife grave, is very ill. acaba de tener un hijo. She just had a baby. Y en el embarazo se puso muy grave, se And, le infectó la when- sangre When se she le infectaron delivered, los she had pulmones. an infection y la movieron del pueblo donde vivía And aquí they a, moved a him. Peoria. from a town far away to Peoria. Recuerdo que llegué ahí al hospital, I hablé con remember este went to the joven. hospital to see these young people. Le digo, young yo couple, conozco un Dios que todo lo and I puede. told him I know a God that can do all Ella estaba things. inconsciente, toda entubada, She como he was visto a algunos de unconscious, ustedes. she had tubes all over Pero the por cuanto he place. visto lo que Dios ha hecho en Because ustedes, mi of what corazón I've se anima y seen that God dice, has done si in Dios you, lo pudo hacer my una vez, heart Dios lo puede volver a Gets hacer encouraged. If otra God vez. did it once, he could do it Porque again. para Él no hay nada imposible. There's nothing impossible for him. Y ayer vi su foto, And yesterday I saw the picture. sin tubos, No pipes, no tubes sentada en la anymore. cama, She was sitting in her con su bed bebé en los brazos. with her baby in her arms. Y vuelvo a decir, porque And para I just Dios say there's nothing no hay nada imposible. impossible for God. No hay nada imposible. Nothing impossible. Cuando veo los problemas que usted se When I look at the enfrenta, problems you're las facing, situaciones que usted piensa que son situations that you imposibles may de think are vencer, impossible yo veo lo to que Dios ha overcome, hecho antes y puedo volver a decir, I'd porque rather para see Dios what he's done before. no hay nada But imposible. there's nothing impossible El for león God. y el leoso, The lion and the no bear. importa el tamaño del Doesn't enemigo, matter the height Dios of the todavía enemy, sigue siendo el Señor God still y Él the es Lord. nuestro pastor. He is our shepherd. Él es nuestro pastor. He is our shepherd. Él es nuestro He pastor. is our shepherd. Y nada nos va a hacer And falta. we will not lack anything. Nada nos va a hacer We shall not falta. want anything. Nadie se puede atrever a acercarse a usted. Nobody can come Usted que es and oveja try del to Señor attack you as a y salir sheep bien from the librado. Lord de la and mano del miss Señor. the Lord. El Señor nos The ha Lord prometido guardarnos has en el hueco de promised su to keep mano. us in the hands, in the palm of his hands. Y hay de aquel que se atreva And a dañar a beware una de las whoever ovejas tries to del harm Señor. one of his sheep. Aderezas mesa delante de mí en It says, presencia de mis You prepare a angustiadores. table before me in the presence of my enemies. Unges mi cabeza You anoint my con head with aceite, mi oil. copa My cup está rebosando. overflows. Qué hermosa imagen David nos presenta, hermano. How beautiful imagery Que of cuando David. todos los enemigos están ahí enfrente de usted para burlarse del And when the daño que le enemies están are in haciendo, front of you hermano, and they're mocking you, su corazón está en paz. your heart's still at peace. Su corazón está en Your paz. heart is at peace. La gente se pregunta, pero ¿por qué no estás People enojado? may ask, why aren't you upset about this? ¿O por qué no hay odio en tu Why corazón? don't I see hate in you? ¿Por qué no estás desesperado como otros? Why aren't you desperate like others? Mira lo que te pasó. Look what happened to Mira you. lo que te está Look what's sucediendo. going on. Pero David dice, But David says, en medio de la lucha que tenía in the y de los midst enemigos of en the contra de él, fight and his Dios enemies, siempre ponía delante de él en esa God would mesa always prepare a abundante table comida. of abundance
en presencia de aquellos que lo in the acusaban, presence of his enemies, of his porque la accusers. comida de Dios siempre está ahí para Because God nosotros, always provides our nourishment. siempre está ahí para nosotros. He's always there for us. Los que están preocupados y Those that are cargados, concerned and burdened enojados, or upset, hasta el hambre se les da. sometimes you don't even want to eat. Pero el que sabe quién es su Señor, But whoever knows who his Lord is or her el que Lord tiene is, esa paz que solamente Él the puede dar, person that has the peace that he only can give. usted se sienta a la mesa, Then you sit at the table, le da gracias a you Dios thank the Lord por la provisión que le for da cada God's día provision for every y dice, day. Señor, gracias, say, Lord, thank bendito you. sea tu Blessed nombre, be your name. porque quieren que yo caiga y me They doble, want me to fall and bend, pero tengo un Dios but I have a God que todo lo puede. that can do all things. Él es mi pastor. He is my shepherd. Nada me va a hacer falta. I will not be in want. Nada me va a hacer falta. I will not be in want. A los ojos de David, el Salmo 23, hermanos, So to David's eyes, this psalm es su historia. is his story. ¿Me entiende? Es su historia. This is David's story. Es su vida. His life. Es el Salmo 23, es su Psalm 23 testimonio. is his testimony. Es lo que a él le pasa, le pasó y dice, yo sé que mi It's Dios what está happened, ahí. and he says, I know my God is here. Al último de toda esta historia voy a estar ahí en la casa de mi padre. And so at the end of this, I'm going to dwell in the house of the Lord. Tenía la ventaja de saber de que al final de sus días iba a estar sentado en la casa de He su had the padre. advantage Así that he termina knew la historia. at the end he will spend eternity in the house of his father. Dios se lo prometió. God promised it. Dios sabía lo que había pasado en la God vida de David. knows what David se había was going to equivocado. go through. He had David committed había pecado. mistakes, he had David sinned, se había arrepentido. he had repented, Dios lo había perdonado. God had forgiven Y dijo, him. porque tengo misericordia de ti, vas He a estar says, sentado en ese "Because trono of hasta el my último mercy, día you're de gonna tu sit vida. in your throne until your last day of life. No va a ser quitado de ti. The throne will not be removed Vas a from estar you. sentado en el You're trono gonna be remain hasta el in the último throne día until your de tu last vida. day. Y él sabía que su Dios He knew no es un Dios que echa mentiras, his God does not lie. sino que lo que él dice lo Whatever he cumple. says, he fulfills. Él siempre lo He cumple. always does. Malos nosotros, hermanos, We are the que decimos ones cosas que no podemos that we cumplir o promise no things we can't cumplimos, fulfill. pero Dios no es But así. God is not like Cuando that. Dios lo dice, lo When he cumple. says it, he does it. Por eso la historia del Salmo 23 es el testimonio de David. That's why Psalm 23 is the Cuando David's lo leo y testimony. recuerdo When I lo que David read era it, y lo cómo I vivió remember how y David leo el lived, Salmo 23, and I see digo Psalm qué and I hermoso say, how testimonio beautiful dejó escrito. testimony he left for us. El día de hoy, hermano, Today, tú you y yo tenemos un and I salmo, have a psalm. tenemos un salmo. We have a psalm. Desde el inicio Dios vio, puso tus ojos en ti Since the beginning, God set his eyes y empezó a upon you. trabajar en tu He vida. started to work in your life. Y las cosas que Él ha escrito en el libro de la vida acerca de And the ti, things he's written de in los the problemas y Lamb's las book of luchas que life has about atravesado, you and your cuando el mundo se te struggles, venía encima y el when the Señor te world sacó would adelante, fall and God cuando estabas delivered enfermo you y when you were pensabas sick, que no ibas a and salir you de thought ahí you were y not Dios gonna te make sanó y it, te and God restauró, healed you and restore you. cuando la gente se burlaba y When decía, people ¿dónde está tu mocked, Dios? they said, "Where's your God? ¿Dónde está tu Dios? Where is your God?" Dice el salmista, mi Dios And the está en los psalmist said, "My cielos God y is in the todo lo heavens." que quiso ha hecho. And he's done whatever he's pleased. Usted tiene un salmo, You have a psalm. usted tiene una You historia. have a story. Es tiempo de que usted cuente su historia. It's time for you to Es tiempo tell de it. que usted cante su It's time salmo. for you to sing your Es own tiempo que song. usted escriba lo It's que time Dios for you está to haciendo en write su what vida. God is doing in Porque your otras life, generaciones, because the lo following van a leer. generations shall read it. Somos libros abiertos We are delante del open Señor. books before the Y la Lord. gente tiene que saber And the people ought to que el know Dios en el que that nosotros God, pusimos nuestra vida, in God in whom we Él es placed our nuestro life, pastor. He is our shepherd. Nada nos va a hacer falta. We shall not want Nada nos va a hacer anything else. falta. Se lo podemos decir a las otras We could tell generaciones. the next generations. David ya no está entre nosotros, David is not pero nos longer dejó el amongst us, salmo, but he left us a nos dejó song. su He historia. left us his Un story. día usted y yo no One vamos a estar day, aquí, you and I are not vamos a gonna estar be en la here. presencia We're gonna del be in the Señor, presence of pero the vamos a Lord. dejarles But la we are historia, going to leave our story, el salmo de nuestra vida, the psalm of our own la life, fidelidad de Dios, God's faithfulness, la provisión de Dios, God's la provision, misericordia de Dios, God's mercy, que yo que no era nada, hermano, and I being no one, nada, I'm a nobody. porque acuérdese de dónde Remember y cómo estaba
y de how I dónde used lo to be, sacó or where you y used to cómo be. lo And sigue God pulled amando you a out usted. and how He still loves us. La historia de Dios God's own story. no es nada más nuestra It's historia, not la just historia our de Dios story. It's en God's own nuestra vida. story in our own Y eso Dios lo lives. llama a usted. And God is calling you. Tenemos un salmo aquí, We have hermano, a psalm y inside. es tiempo de cantarlo. And it's time to sing it. Es tiempo de It's cantarlo. time to sing it. Que la gente te oiga May the people y listen que dice, mira, ahora hasta and say, canta, whoa, that person even sings now. ahora hasta canta. They even sing now. Se siente artista. ¿Ok? They feel like a star. No, es que el Voice. Señor dijo en su No, palabra, the Lord said in His word, Él ha puesto un He's cántico en mi boca put a new song in my mouth. y lo van a oír muchos And many will listen y van a temblar and y they van a will reconocer tremble que and tenemos un Dios recognize our todopoderoso. God, our Almighty God. todopoderoso. Almighty God. Quiero cerrar con I esto. want to close with this. Esta semana tuvimos la oportunidad This week we had the de estar en opportunity una conferencia de of pastores being in a pastor's conference. y allí en esa conferencia el predicador, And in that conference, the Había preacher, dos. there were two of them. uno de ellos, One of them, lo conocimos hace casi we 36 met him años. around ya. 36 years ago. Usted va a decir, Yeah. Ooh, long time ago. Many moons. y nos hizo recordar una historia. And he Que reminded us sucedió of a en esos story días. that happened during those days. Y estando sentados a la mesa And we con were él, sitting at the table eating. la historia empezó a tomarse más The emocionante. story began to be more exciting. Dice este pastor Mark, decía, Pastor Mark ¿te said, acuerdas, hermanos, cuando You estábamos remember en aquella where we were patio de esa in casa that patio in that house? y estábamos por empezar el culto It was actually a roof, and we were about to y, start the y la gente service. había puesto unos palos y unas telas ahí para evitarle la lluvia porque estaba empezando a llover y los plásticos empezaron a caerse del agua donde caía. Y dice que él entró hacia adentro y vio al otro pastor, otro que conocíamos nosotros, y le dice, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Y dice el otro pastor, pues yo creo que si oramos Dios puede detener la lluvia. Y dijo, tiene razón. Y And he salió said, este "Right." hermano y And this dijo, brother hermanos, came out, ¿cuántos creen que Dios puede detener la lluvia? Y la gente, amén. Dije, entonces le voy a pedir al pastor, He said, now I'm going to pastor, ask Pastor que fue el que to tuvo la come. idea que ore para que He eso had the suceda. idea, so you come and pray. Y dice, y me aventó ahí And he said, he enfrente. pushed me in front. Así es que yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, So I vamos a said, I'm orar. here, let us pray. Y le pedimos al Señor que detuviera la And we lluvia. asked the Lord to stop the rain. Y la lluvia se detuvo, And the rain stopped. pero solamente arriba de But nosotros. just in our place. Porque podían ver la lluvia que caía Because you could alrededor de la tell the casa. rain surrounding that house. En ese momento, hermano, Right there. cuando esté contando esa When historia, he's telling the mi story. hermana Rosy dice, My ese fue el sister día que mi Rosie padre said se that was the day convirtió. my father came to Christ. Mi padre no estaba ahí My father wasn't estaba en there. su casa. He was at home. y allá And empezó a over buscar there, de Dios he y cuando started to empezó a seek the buscar Lord, dice and que when he empezó a started to temblar see y that, se he felt asustó porque shaking. tembló And he was afraid. y se asomó y dijo, ¿qué pasó? And he looked Y que sale outside. corriendo de su And casa y he se mete a la runs reunión porque él and no goes quería creer en to el the meeting Señor. because he wasn't a believer. Pero el Señor lo hizo sacudir But en the aquella Lord casa shook para him que in that corriera a la house reunión. to come. Y ese día el papá de And Rosy that day, entregó su vida a Rosie's Cristo. father came to Christ. Dice, qué hermoso. He said, how beautiful. Las historias de Dios God's stories cuando suceden en nuestra vida when they happen in our y lives. tenemos algo que contar. And we have something to talk about. Usted tiene algo que You contar. have something to talk about. Yo le invito en esta tarde And tonight I invite a you, que pruebe a ese Dios en el que ha creído. try this God that you have Si believed tiene in. temor, If you're tiene miedo, afraid, si siente que las cosas you no son feel fáciles, things are not easy. recuerde a David. Remember David. Él sabe quién es. He knows who Su he pastor. is and who his shepherd is. Va a ir en contra de sus enemigos Walk against your y los va a enemies. desgarrar enfrente de He's sus going to ojos. go and he's going to tear them up to pieces for you. Nadie los va a tocar. Nobody dares to touch Si us usted le pertenece a if you Dios. belong to God. Póngase de pie. Let us stand up.